nuestros materiales de lectura. Estamos 24. 24 personas están presentes. Voy a mirar un poco mi lista. Aquí. ¿Este qué grupo? Este es grupo A. Ah, profe. Sí. Grupo A. Grupo A, yo tengo acá, ¿dónde está el grupo? Andrea de Díaz María Eduarda o Isra Abdullah. Asís Olivera, Basilio Isabela. En este está este grupo. Bueno, entonces este es el grupo A. Acá está sección. Nosotros estamos 38. 38, ¿está bien? ¿O quienes ya no están más en el grupo? Prof, depende da lista, mas tem gente que não tá mais no grupo. Sí, voy a llamar al último para puntear también el tema de la asistencia. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos todavía algunos puntos pendientes. Rápidamente vamos a ir pasando las cosas importantes de esos puntos pendientes. En la segunda hora vamos a trabajar sobre nuestros contenidos para la prueba. ¿Está bien? En esta última, en realidad hoy es la última clase que tenemos y que debemos de hablar sobre, o sea que en realidad lo de hoy ya va a ser digamos, esta primera hora ella es un repaso general de lo que nosotros habíamos hablado en vigilancia epidemiológica en semestre anterior, ¿verdad? Vigilancia epidemiológica. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de lo que son el tema de la vigilancia epidemiológica en cuanto a lo que es el tema del brote, de brotes de enfermedades y también vamos a trabajar el tema de medidas de prevención, pero relacionado ya con relación a las vacunas. Y con eso concluimos lo que son los contenidos de lo que es la salud pública. Y en la segunda hora vamos a hacer el repaso general ya de nuestros materiales. Espero que tengan todos los materiales a mano hasta tanto lo que yo les había pasado, ¿verdad? Porque falta pasarle a la líder lo que habíamos desarrollado en educación sanitaria y programas de salud y análisis de situación de salud, ¿verdad? Pero como les digo, no quiero que se apuren ni en relación a lo que se preocupen en el sentido de repente a veces algunas presentaciones son muy largas, pero vamos a ir tratando de trabajar sobre esas presentaciones para ver los puntos importantes, como les suelo señalar a ustedes. Va a depender mucho de ustedes, que presten atención, que pregunten, ¿verdad? Ustedes saben que de repente hay situaciones en donde de repente, principalmente en las cuestiones abiertas, no tengan miedo o no tengan de repente alguna otra cuestión relacionada a lo que son las preguntas abiertas en donde tenemos que escribir. Lo que generalmente se pide es que ustedes escriban lo que se habló en clase o la experiencia o de acuerdo ya a lo que ustedes van entendiendo del material que han leído, ¿verdad? Y son situaciones básicas o fáciles, ¿verdad? Que muchas veces yo particularmente me doy cuenta que muchas de las veces no le damos importancia y no leemos antes, ¿verdad? Y nos vamos solamente ya preparando para marcar una respuesta correcta o para marcar un falso y verdadero, ¿verdad? Y muchas de las veces la falla, no tanto ocurre la falla en esos ítems, ¿verdad? En esas cuestiones como ustedes dicen, ¿verdad? Si es falso, verdadero o marcar la respuesta correcta. A veces nuestra mayor dificultad es en relación al momento de escribir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se evidencia por la falta de lectura anterior del material. Entonces, dediquen un tiempo después para leer. Generalmente lo que ustedes ya saben, el estilo también de las pruebas. Generalmente pedimos para comparar una terminología con la otra, ejemplificar, citar de repente algunas estrategias, citar de repente algunas características, ¿verdad? Entonces, si ustedes por lo menos leyeron y por lo menos escriben, y ustedes saben que para mí de repente, generalmente yo no le exijo a ustedes que escriban, lógicamente. La idea es que ustedes entiendan, ¿verdad? Entonces,
Yo generalmente todo lo que ustedes escriben y se relaciona al contenido o al tema que se solicita, para mí ya está espectacular, ¿verdad? De modo que yo también pueda decir que sí, ustedes entendieron, ¿verdad? Que sí valió la pena todo este tiempo que estuvimos conversando y intercambiando de repente las informaciones, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de que de repente siempre queremos que todos pasen, ¿verdad? Que todos de repente tengan un buen examen, ¿verdad? Pero eso les digo, prepárense, lean, denle también importancia a la materia como le dan importancia a las otras asignaturas, ¿verdad? No le resten importancia, porque ahí a veces también es el problema. Nosotros ya tuvimos casos de repente en materias de repente de ecología o inclusive en epidemiología tuvimos casos de repente que algunos se aplazaron y nos quieren de repente echar la culpa, ¿verdad? Y muchas veces es cambiar una terminología, escribir en forma diferente y a veces ya, y eso ocurre porque por la falta de lectura y conocimiento del material, ¿verdad? Eso es Sim, evidencia. ¿Está bien? Pues verdade. Vamos começar, porque senão não vai dar tempo. entonces, entonces eso nomás, no le digo nomás porque al final después tenemos esos inconvenientes y nos da gusto de repente que tengamos que ir en la facultad, tenemos que estar haciendo revisiones y más revisiones y comparando los materiales que leemos o los contenidos que hemos desarrollado. Bueno, entonces, para que tengan en cuenta, ¿verdad? Que es, que es importante. Nuria ya está muy apurada. ¿Ustedes tienen clase hoy a las 4? Se temos, sabe, prof, é que da outra vez no repasso, Ah. quase que não deu tempo de terminar. E agora tem mais coisa. Ahora hay más cosas, Então, ciertamente. Bueno, entonces Nuria ya está muy apurada. Vamos a cualquier consulta, ustedes vamos a ir, por eso les digo, vamos a ir ya. Ô, prof, Hola. vai entrar a matéria toda? Y eso vamos a hablar después, de acuerdo a los materiales que ustedes van teniendo. ¿Sí? Então tá. Algunas que otras, otros contenidos sí vamos a incluir, ¿está bien? Profe, Aquella, tener compasión de nosotros, demasiado largo. ¿qué es lo que es largo? Y la materia, profe, Hay muchos Muita contenidos. coisa, professor. Muita coisa. demasiado. Pensar Es largo. nosotros. Mucho, profe. Ahora tenemos más, así que tenemos dos cosas más que vamos a incluir. Profe, Pero nosotros tenemos tres exámenes. Pero seguidos. por eso yo les voy a guiar todo, para eso pues nosotros estamos, les voy a guiar, voy a hacerle la guía, de repente, así como la vez pasada les dije, atiendan esta parte, este es lo que tienen que estudiar, ¿entienden? O sea que no se desespere, tranquilo. Bueno, vamos a empezar porque están apuraditos. Nosotros en epidemiología, ¿se acuerdan que habíamos estudiado el tema de la frecuencia, de las patologías, el tema de la distribución, ¿verdad? Y principalmente las medidas de control, ¿verdad? Para poner en práctica. En el método epidemiológico, este es una parte importante de lo que es el tema de la salud pública, en donde se pone en evidencia también ese trabajo, ¿verdad? O se evidencia ese trabajo que se debe realizar de acuerdo ya a los eventos que van surgiendo. En este método epidemiológico es una forma de razonar o un razonamiento lógico para saber o para conocer las características de las enfermedades y también los daños de salud que van afectando a las personas, ¿verdad? Y eso justamente nos sirve para transformar e influenciar positivamente en la salud de la población. Aquí entra a detallar, entra a tener relación directa con el tema de las medidas de control de las patologías. El método epidemiológico es un método científico aplicado a los problemas de salud y enfermedades de la población, ¿verdad? ¿Cuál es el método más, digamos, más efectivo cuando tenemos ciertos tipos de enfermedades? Tenemos diferentes fases de este método epidemiológico. El primero es la observación de la patología, el tema de la distribución, el tema de lo que es la realidad. Entonces solamente es la descripción. En el segundo tenemos la elaboración de hipótesis sobre la base de los paradigmas imperantes, o es la parte ya analítica. Es por esto ocurre esto, ¿verdad? Y si no hacemos esto,
va aumentando la enfermedad, o si hacemos esto va a haber un control, por ejemplo, ¿verdad? En el 3 justamente es intentar validar esa hipótesis sometiéndola a la verificación de acuerdo con la estrategia. Esto es una investigación también que se realiza, o sea que es una investigación que se realiza a nivel comunitario también. En la otra fase es la fase de la etapa de la conclusión, en donde ya se tienen los resultados, y la quinta es donde se evidencia las hipótesis o se comprueban lo que desde el comienzo se está pensando, ¿verdad? Este paralelismo entre el método epidemiológico, esto no hace falta, no vamos a... Como ya les dije, son dos etapas también. La primera es la fase y la otra son las etapas del método epidemiológico. El primero es la verificación, la observación y la verificación. La metodología, acá ustedes ya saben que es la epidemiología, estudia y mide la ocurrencia de la enfermedad en grupos de personas, en un determinado tiempo y lugar, y se encarga generalmente de buscar las causas y proponer alternativas de solución o resolución, también podemos hablar, ¿verdad? De mitigar o de disminuir los casos si es que lo hubiera, ¿verdad? Requiere una metodología científica para alcanzar los objetivos. Entonces, y esa metodología es lo que hablamos del método epidemiológico. Entonces, tenemos tres tipos de métodos epidemiológicos. Tenemos la descriptiva, la analítica y la experimental. Tres tipos: la descriptiva, analítica y la experimental. Entonces, ¿cuáles son las tres fases en los tres tipos o campos de la acción de la epidemiología? Ahí ya tenemos la descriptiva, la analítica y la experimental. Por ejemplo, en la metodología descriptiva, cuando se descubre el comportamiento del fenómeno salud o enfermedad en una comunidad, y eso está relacionado a la historia natural de la enfermedad, a partir de la cual se proponen las acciones en los tres niveles de prevención. O sea que, ¿se acuerdan de la historia natural de la enfermedad? Y es la evolución de una patología sin ninguna intervención, ¿verdad? Entonces acá, como su nombre lo dice, describe, ¿verdad?, el comportamiento de lo que es el tema de la salud de enfermedad, qué ocurre en el huésped, qué ocurre en el ambiente, qué ocurre con el agente, ¿verdad? Y se van proponiendo las acciones en los tres niveles de prevención. ¿Qué hacemos en el nivel primario? ¿Qué hacemos en el nivel de prevención secundario y terciario? O sea que en los tres niveles hay que trabajar. Por ejemplo, acá tenemos un método clínico en el ejemplo de hepatitis infecciosa, ¿verdad? Observación: paciente febril, decaído, ictérico. La historia clínica: antecedente de contacto con casos similar o ingesta de alimentos contaminados. Eso es lo que nosotros pudimos constatar con digamos, con el tema de los datos, ¿verdad? En tema de la exploración, confirma ictericia, coluria, ¿verdad? Y hepatomegalia. Y la confirmación del diagnóstico se realiza a través de lo que son los laboratorios, ¿verdad? El método clínico, diagnóstico definitivo, hepatitis A o infección, tratamiento. Esos son ya ejemplos, ¿verdad? Alta al paciente cuando el tema de los laboratorios se normalicen. Y este es el método en cuanto a lo que es el tema descriptivo, ¿verdad? Este específicamente, en el tema de los ejemplos, solamente para que tengamos una noción básica, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, en el método epidemiológico, cuando vamos a analizar ya esa parte de la parte descriptiva, ¿verdad? ¿Qué observamos? Presencia en una comunidad con varios casos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay casos, ¿por qué? Porque pueden también deberse a falta de higiene, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Hacemos una rápida encuesta, una rápida investigación donde se busca los casos similares de una fuente común, ¿verdad? Esto hace epidemiología de campo. Definimos el problema, ¿verdad? Distribución de los casos por grupo de edad, quiénes son los más afectados, dónde se encuentran, ¿verdad? Y en qué momento, ¿verdad? Del periodo de tiempo, ¿verdad? Y hacemos el tema de la hipótesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede ser, ¿verdad? Son supuestos que nosotros debemos de confirmar o no, o descartar, ¿verdad? Entonces, puede ser, con esos casos
puede haber un probable brote epidémico de hepatitis por ingesta de una fuente contaminada con heces fecales, o sea, que ingesta de agua, ingesta de alimentos. ¿Sí? Por eso se describe. Este es el método, en la comprobación de hipótesis, por ejemplo, cultivo de muestras de la fuente común, con identificación de los agentes en suero de casos y contactos. Y el tema de diagnóstico epidemiológico ya va relacionado al brote epidémico de hepatitis A, de acuerdo a lo que se tenga en esa descripción, de acuerdo a los números de casos que vamos teniendo, ¿verdad? En la comunidad X que afectó a tantas personas, que duró determinado tiempo y cuya fuente de infección común fue un depósito de agua de consumo por portador con malos hábitos higiénicos. Entonces aquí describe la medida de control que se hace, ¿verdad? Desinfección del agua, charla sobre higiene de manos, higiene de alimentos, la evaluación también y lógicamente ya un seguimiento cuando confirmamos o cuando vemos que ya no hay casos, ¿verdad? O disminuye el caso. En este caso, por ejemplo, la definición del método epidemiológico, acá son solamente definiciones, ¿verdad? Que es una frecuencia, número de casos en una enfermedad existente en un tiempo y espacio determinado. La frecuencia también mide el tema del riesgo, ¿verdad? Y es el riesgo mide, o sea, que de acuerdo a dónde también se sitúa. Acuérdense, el factor externo al medio ambiente es fundamental para que ocurra una patología. La magnitud, el número elevado de casos de una enfermedad o la presencia de tasas elevadas, o sea que cuántas personas han padecido esa patología, entonces mide magnitud, ¿verdad? Y la enfermedad como un desequilibrio físico, mental y social, ¿verdad? O sea que es al revés de lo que es el tema de la salud, que es el bienestar físico, ¿verdad? Acá un desequilibrio físico, mental y social. Esto también nosotros ya habíamos hablado bastante, el tema de incidencia, mide el número de casos nuevos de una enfermedad que se presenta por primera vez, lógicamente que es nuevo, en un lugar y tiempo determinado, ¿verdad? La prevalencia, número de casos de una enfermedad que se presenta en la población en un momento dado, que son los casos acumulados. Casos nuevos y antiguos, los casos ya conocidos también podemos hablar. En cuanto a variación del tiempo, ¿se acuerdan? Tiempo, lugar y persona que habíamos hablado. Es el tiempo, ¿verdad? Depende del tipo de la enfermedad, esto va a depender del tipo del periodo de transmisibilidad, de incubación, de latencia y todas las demás, ¿verdad? Depende del tipo de la enfermedad, la unidad de medida en función del tiempo, el tema de minutos a horas, días, semanas, meses, años, eso va a depender mucho de patología y patología, ¿verdad? En tema del tiempo también hablamos de endemias, pandemias y epidemias, ¿verdad? Las variaciones estacionales, que es muy importante, las variaciones cíclicas, pueden ser anuales, pueden ser o más, ¿verdad? Cada tanto tiempo pueden aparecer, ¿verdad? Por ejemplo, aquí aparecen en las estacionales, por ejemplo, cuando tenemos casos de diarreas, por ejemplo, en verano, o enfermedades respiratorias, aumento de enfermedades respiratorias en invierno por la estación, ¿verdad? Las cíclicas anuales o más, que tenemos el tema del dengue, por ejemplo, que generalmente también ocurre en forma cíclica. Variación inesperada y de tendencia, comportamiento en periodo de 3 a 5 años. Eso también está en estudio ahora, el tema del coronavirus, ¿verdad? Que el tema de las olas, en cuánto tiempo, ¿verdad? Las variaciones en persona, esto tiene que ver en tema de edad, raza, sexo, ocupación, nivel sociocultural. Variaciones en el tiempo, lugar y espacio, ¿verdad? Acá tenemos la distribución, este es el lugar, ¿verdad? Distribución de la enfermedad según el lugar, la ubicación, qué tipo de clima, latitud, altitud, zona urbana, zona rural y todo, ¿verdad? Muchas enfermedades son propias de ciertas regiones y difícilmente se presentan en otras. O sea que cada región tiene una característica diferente en cuanto a lo que es la enfermedad, ¿verdad? Puede ser una zona endémica, que consideras casos importados. Los casos importados son los casos que vienen de otros países, ¿verdad? De otros lugares. Y eso es importante teniendo en cuenta los medios modernos de transporte. Sobre todo enfermedad de incubación corta, ¿verdad? Que es más fácil de transmisión. Brote, hablamos un número de casos de una enfermedad o situación de salud que es mayor de lo que se esperaba.
¿verdad? Entonces, acá hablamos brote, también ya podemos hablar de epidemias, ¿verdad? También se considera un número inusual de casos limitado en el tiempo a un área y grupo con una fuente común de infección de origen infeccioso o no infeccioso. Entonces, brote hablamos entonces cuando hay un aumento del número de casos que no están siendo esperados en ese tiempo. ¿Cuál es el objetivo general del estudio de brote? Estos objetivos es importante que manejemos, ¿sí? De los estudios generales de brote. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer la fuente de dónde, ¿verdad? De infección y el modo de propagación, modo de transmisión, ¿sí? Recomendar medidas para el control del brote y prevenir la aparición de sucesos similares. Aquí lo que tenemos que buscar siempre en comunidad es evitar la propagación, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Siempre es identificar la persona sometida al riesgo de exposición, identificar al agente, determinar esa fuente de infección, determinar cómo ocurrió esa contaminación para evitar que eso se propague, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, identificar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los pasos para el estudio de un brote? O de inclusive de una epidemia, cuando hay aumento de casos, por ejemplo. ¿Cómo hacemos o cómo tenemos que obrar? Por ejemplo, aumenta casos de coronavirus. ¿Qué hacemos, verdad? Entonces, revisamos los hallazgos clínicos que existen, ¿verdad? ¿Qué signos y síntomas, qué tipo de pacientes estamos recibiendo, verdad? Revisar los resultados de laboratorio y si las muestras fueron apropiadas, ¿verdad? Revisar entonces los resultados, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes dieron positivo? ¿Cuántos pacientes tienen, por ejemplo, son sospechosos, por ejemplo, ¿verdad? Y visitar personas enfermas y revisar la información epidemiológica, ¿verdad? Visitar en cuanto a lo que es la búsqueda activa ya dentro de lo que es la comunidad. Esto también ustedes ya manejan, que es el tema de definición de casos. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado para realmente notificar? Tenemos que saber la definición de casos. ¿Quiénes entran en esa definición de casos? ¿Verdad? Debe ser sensible, deben ser, por ejemplo, los datos completos, ¿sí? Este caso posible, caso probable, caso confirmado. Caso sospechoso también hablamos, ¿verdad? El tema de los pasos para el estudio de un brote, verificar la epidemia o brote. Eso cuando realmente aumentan los casos y los casos nuevos van en marcada elevación, ¿verdad? Comparativamente con los nuevos casos que se espera, ¿verdad? Y con eso se puede confirmar la ocurrencia de la epidemia o un brote. Y la distribución del tiempo. Es ya vienen unas cuantas preguntas, ¿verdad? Unas cuantas cuestiones que tenemos que responder. ¿Cuál es el periodo exacto de la duración de la pandemia? ¿Verdad? Eso en cuanto al tiempo, ¿verdad? Conocidos los diagnósticos, ¿cuál es el periodo probable de exposición? ¿Verdad? Ahora, por ejemplo, el tema del coronavirus, ¿cuánto tiempo? De ahí es importante el tema del distanciamiento físico, por ejemplo. La transmisión durante la epidemia o durante lo que es el tema del brote se dio por fuente común de persona a persona, o fue por otro medio o modo de transmisión en forma directa o indirecta, ¿verdad? Y ya en esta última parte ya es más así muy sistemático o muy, digamos ya muy técnico, ¿verdad? En cuanto a lo que es el estudio. Generalmente esta parte ya hace los epidemiólogos, ¿verdad? Que hacen una escala en unidad de tiempo adecuado, el periodo de incubación promedio. Esto es lo comúnmente que nosotros vemos, por ejemplo, en Jornal Nacional o vemos, por ejemplo, en todas las noticias, los noticieros, en cuanto a lo que es el tema de aumento de casos, el promedio. ¿Se acuerdan que decía, por ejemplo, el índice medio de contaminación, el promedio de muerte y todas las demás? Esto es el tema del gráfico, ¿verdad? Periodo de exposición y todas las demás. Esta parte, no. En cuanto a lo que es la distribución, el tema de la localidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los lugares? ¿Cuál es la tasa de ataque en los diferentes lugares? La tasa de ataque son por ejemplo, los que se exponen y los que están expuestos y en la misma situación o que tengan el mismo factor de riesgo y de esos quienes se enferman, ¿verdad?
Eso puede ser medido, por ejemplo, en los barrios, en la escuela, en la comunidad, inclusive en un lugar. Por ejemplo, tasa de ataque de diarrea por tal cosa. Por ejemplo, hay una infección de gastrointestinal en una, por decirle de repente, por una infección alimentaria, de repente en un acontecimiento. Entonces, se calcula cuántas personas estuvieron expuestos, cuántos eran los invitados, por ejemplo, en una cena o una fiesta de 15 años, por ejemplo, 100 personas, de las cuales 100 personas estuvieron expuestas. Y de esos, ¿quiénes se enfermaron? Se internaron 20, entonces 20%, entonces la tasa de ataque. 20% de la población fueron contaminados, ¿verdad? Con las mismas condiciones, digamos, ¿verdad? Según características de persona, aquí vemos la edad, el sexo, eso que ya habíamos también nosotros mencionado. En cuanto a la fuente de infección o común o propagación, comienzo rápido, marcar localización del tiempo del episodio. Eso en cuanto a la fuente común, como les digo ahora, de repente cuando estemos expuestos a una misma fuente común, ¿verdad? Generalmente de repente si es enfermedades tipo infecciosas como hepatitis y todas las demás, de repente hay que considerar el tema de fuente de agua y todas las demás, ¿verdad? Los casos ocurren dentro de varios periodos de incubación, comienzo lento, no hay localización del tiempo del episodio, por ejemplo, en relación a esos tipos de patologías. Esto ya no. Y por último vemos el tema de las conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? Entablar, por ejemplo, las medidas de prevención y control inmediata, la difusión de conclusiones y recomendaciones, eso se hace a nivel de, digamos, a nivel de masa, ¿verdad? En cuanto a lo que es el tema de las redes sociales, radio, tele, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tomar otro el tema del coronavirus, el tema de la pandemia. La medida de prevención y control inmediata, ¿qué hacemos, por ejemplo, ¿verdad? Medidas de prevención, utilizar barbijos, lavado de manos, distanciamiento físico, ¿verdad? Difusión de conclusiones y recomendaciones en todos los lados se difunde, ¿verdad? ¿Qué medidas tenemos que tomar, ¿verdad? Y el informe preliminar y final de las autoridades sanitarias, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo? Por ejemplo, ahora que se está trabajando bastante el tema del control de la pandemia a través de la vacunación, ¿verdad? Entonces, eso se va publicando, ¿verdad? Vigilancia epidemiológica ya nosotros hablamos bastante, ya no creo nomás que ya. Esto ya no. Eso aí não vai cair, prof. No, vigilancia no. Vigilancia ustedes ya saben, todo. Então, se não vai cair. No, vigilancia no. Vamos a mirar, yo les voy a mirar una suerte de algunas partes. Por ejemplo, acá, ¿qué vamos a hablar? Método epidemiológico. ¿Qué es, verdad? En este material, por ejemplo, que existen dos tipos, observación y verificación, las etapas y epidemiología no, aquí. Aplicación, 3 grandes campos de acción. Tenemos la descriptiva, la analítica y la experimental, nada más. Estos ejemplos, nada más. Nada más. ¿Qué es un brote? Este quedó bien claro, por ejemplo, el tema de la frecuencia. ¿Qué mide la frecuencia? Número de casos de una enfermedad existente en un tiempo y espacio determinado. Magnitud, por ejemplo, mide el número elevado de casos, el aumento de casos. Esto también lean y relean otra vez. Magnitud y frecuencia, la diferencia entre una y otra. En un brote, en un método, ¿sí? Incidencia ya hablamos, prevalencia también. A ver, alguien que me diga qué es incidencia y qué es prevalencia para que podamos seguir. ¿O qué mide? A ver. ¿Cuándo decimos incidencia y cuándo decimos prevalencia? ¿O qué se refiere? Al número de casos, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de casos son? Eso es lo que siempre ustedes tienen que tratar de memorizar y dejar en su mente, digamos, ¿verdad? En su cabecita, ¿verdad? Terminologías así importantes de salud pública, por ejemplo, incidencia.
Es el número de casos nuevos de una enfermedad en un lugar y tiempo determinado. Sí, eso es lo que es la incidencia. Y la prevalencia son los casos ya conocidos, casos nuevos y antiguos. Bueno, es la suma de los dos casos de una determinada patología en un lugar y en un tiempo también determinado, ¿verdad? Entonces siempre escuchamos así, incidencia de la tuberculosis. Entonces decimos, incidencia de la tuberculosis en, en la región, en el departamento de Amambay, por ejemplo. Incidencia de la tuberculosis en el departamento de Amambay, año 2020. Entonces, todos los casos nuevos que se han reportado entran ahí. Entonces ahí yo ya voy así, hay una incidencia, ¿sí? Entonces mide casos nuevos. Brote, siempre vamos a hablar de brote cuando hay un aumento inusual, aumento de casos que no se estaban esperando. Siempre hablamos en un lugar y tiempo determinado. No se olviden de eso, siempre marca lugar y tiempo. Bueno, el objetivo, ¿por qué es importante conocer el tema de cuando hay una epidemia, cuando hay un brote? ¿Verdad? Conocer la fuente de infección y el modo de propagación. ¿Para qué? Para poder poner en práctica medidas de control. Es lo relacionado a lo que es el tema de la epidemiología, ¿verdad? Y todas las demás. Estos ya son complementos. Estos dos o tres, si manejamos ya porque es importante cuál es el objetivo del estudio del brote, del brote, ustedes ya van a tener un buen. Siempre es importante. ¿Está bien? Hasta ahí. Esto ya son... Pero de igual manera yo así mismo le voy a pasar estos materiales para que ustedes puedan tener. Tá Bueno, bem, prof. muy Prof.
Ay, gracias, Nurian, parece la que me avisó mi internet, mi micrófono. Le estaba diciendo ya antes de Prof. que... Hola. Então faz hora já que tá... Bueno, se fue la luz aquí un ratito, ya estamos todos. Bueno, voy a llamar la lista ahora para que também les pueda asignar algunas. El tema Prof, eu perguntei, mas acho que tinha acabado de cair. O senhor vai me enviar os materiais pelo WhatsApp ou por e-mail? Porque por e-mail eu não estava recebendo. No, por correo yo no sé qué problema hubo, pero te voy a pasar por WhatsApp, ¿sí? Ok, prof, gracias. Voy a tratar ya de pasar en un archivo de Word, ahí entonces va a ser más fácil para ustedes también que puedan tener, ¿sí? Porque son muchas imágenes, de repente las imágenes no les va a servir mucho, ¿verdad? Entonces voy a pasarles las dos formas, pero voy a ver si les paso ya en Word también, ¿sí?